Un motor está hecho para girar, pero también puede hacer algo que no te esperabas. Puede reproducir sonido, y no hablo de ruido, hablo de música real. Hoy vamos a probarlo en distintas superficies y ver cómo cambia el sonido según dónde lo pongas. Y lo mejor, solo necesitas unos pocos componentes para hacerlo tú mismo en casa. No es magia, es conducción mecánica del sonido y funciona mejor de lo que imaginas. Una de las primeras cosas que vamos a necesitar es un amplificador. En mi caso, usé uno que saqué de unos parlantes de computadora. Pero si no tienes uno como este, no hay problema. Puedes hacerlo tú mismo usando circuitos integrados o transistores. Hay un montón de opciones en diferentes tamaños y formas. Y lo mejor, lo puedes reciclar de casi cualquier aparato viejo. Y si te gustan las cosas más potentes, también puedes usar uno de esos amplificadores profesionales de 200 watts. Son ideales si quieres usar motores más grandes y sacarle el máximo provecho. Para alimentar el amplificador, puedes usar dos baterías de litio 18650, como esta que ven aquí, convirtiéndolo en un equipo totalmente portátil, aunque en mi caso para estas pruebas usé una fuente de alimentación variable. Una vez que tenemos el amplificador conectado a la corriente, tal vez te estás preguntando, ¿cómo hacemos que un motor reproduzca música? La respuesta es simple, se conecta a la salida del amplificador, igual que si conectaras un parlante. Antes de conectar cualquier cosa, te recomiendo empezar con un motor pequeño. Estos tienden a reproducir mejor el sonido que uno grande. Cuando reproducimos una canción, vas a ver que el motor no gira como lo haría normalmente, sino que vibra al ritmo de la música. Si medimos con un multímetro podemos ver que hay un voltaje variable. Eso pasa porque el motor está recibiendo la señal de audio y en lugar de girar, vibra como si fuera un parlante. Y como dije al principio, el motor más chico vibra mucho más fácilmente, mientras que el grande necesita más potencia para empezar a moverse y no suena tan fuerte. Ahora que ya sabemos cómo funciona y que descubrimos que la estructura de un motor es muy parecida a la de un parlante, vamos a probarlo sobre distintas superficies, a ver qué tal suena. La primera prueba va a ser con una lata, como esta. Apoyamos los motores y escuchemos cómo suena. En mi opinión, el sonido se escucha bastante bien con este objeto, probablemente porque el material es bastante fino. Pero ¿qué pasaría si probamos con algo más grueso? Para esta otra prueba voy a usar una olla bastante pesada. Lo vamos a apoyar apretando ambos motores, a ver qué pasa. Ahora el sonido se escucha más grave y más apagado. Al ser una superficie más gruesa, el sonido se distribuye de otra forma. Lo mismo pasa si usamos objetos plásticos, como un burbujero o cualquier cosa hecha de plástico. El sonido cambia bastante. En algunos casos, incluso puede no escucharse bien. Aunque todavía falta mucho por explorar, esta idea tiene mucho potencial, porque estos motores también podrían usarse como auriculares de conducción ósea. Solo habría que apoyarlos cerca de los oídos o del cráneo, como hacen algunos dispositivos comerciales, y el sonido se transmite directamente por vibración, quedando completamente libres nuestros oídos. Incluso podría servir como base para desarrollar audífonos para personas con dificultades auditivas. No funciona igual para todos, pero con algunas pruebas se podría mejorar los resultados.
Si te interesa este tipo de experimentos, te dejo por aquí otro video donde probamos algo igual de curioso. Y como siempre, su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima!